Grabación. Entonces vamos a compartir la guía número 11. Voy a apagar la cámara para ayudar al internet. Y hoy vamos a ver una primera parte del curso providencial de Dios en la historia. Antes de conocer sobre el principio divino y conocer de nuestros padres verdaderos, para los que están conociendo por primera vez o van conociendo el principio divino, así como también a los que ya tenemos un cierto tiempo de haber conocido, se nos enseña una visión completamente diferente de la forma en cómo Dios trabaja a lo largo de la historia. Y la historia es el testigo de la providencia que Dios ha llevado para restaurar el ideal original de la creación. En el principio divino, en la introducción, dice, en la página 11, si la historia humana es la providencia divina de la restauración del mundo, de su propósito original de la creación, Dios, el maestro de todas las leyes, debe haber obrado de acuerdo a un plan y a un orden. ¿Verdad? Entonces, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios. ¿Verdad? Lo que nos están compartiendo los padres verdaderos en este tiempo a través del principio divino es que el principio divino lo que nos muestra son las reglas y la forma en cómo Dios ha trabajado a lo largo de la historia. ¿Verdad? Y también la pregunta que propone el principio divino, también en la introducción, en la página 10, es ¿cuál es la razón por la cual Dios no impidió que el hombre cayera, aunque él siendo omnipotente y omnisciente, debió haber sabido lo que iba a ocurrir? ¿Por qué Dios no pudo salvar al hombre caído, o al ser humano caído, en un instante con su fuerza todopoderosa? Entonces, vemos que han habido circunstancias por las cuales Dios ha estado trabajando, pero a pesar de que Dios ha estado trabajando, Dios no va a trabajar en una manera en que la gente piensa comúnmente que Dios puede hacer como diríamos lo que le place, ¿verdad? Dios es todopoderoso y es omnipotente, pero Dios no trabaja sin respetar él mismo sus propios principios. Pero Dios está completamente determinado a establecer o a restaurar su propósito original de la creación. Como lo dice Isaías 46:11, un pasaje bíblico muy conocido, tal como lo he dicho, así lo haré, como lo he pensado, así lo cumpliré, o lo que haré, o lo haré venir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el corazón de Dios en la restauración? ¿Verdad? Como dice el principio divino también en la introducción, la nueva verdad debería ser capaz de mostrarnos a Dios como una realidad. Debería también ser capaz de revelar su corazón y sus sentimientos de alegría en el tiempo de la creación, su corazón roto, en este caso por la caída humana, y sus sentimientos de pena cuando él luchaba por salvar al hombre caído que siempre se revela en su contra. Entonces aquí podemos ver que hay tres corazones que nos muestra el principio divino y que nos muestran las palabras y las enseñanzas y el testimonio de los padres verdaderos, de que Dios tenía un corazón de sentimiento de alegría, un corazón y un sentimiento de alegría,
en el momento de su creación, ese corazón se rompió por la caída humana y ahora vamos a ver cómo Dios ha tratado y cómo Dios ha tratado de salvar al ser humano caído a lo largo de la historia. Y lo que vamos a compartir el día de hoy está basado en un discurso del Padre Verdadero, dado en 1984, que se llama La providencia de Dios en las Escrituras, y está en un libro que se llama La advertencia de Dios al mundo. Ese libro contiene una gran cantidad de discursos que el Padre Verdadero proclamó cuando él se encontraba en la prisión de Danbury en Estados Unidos, ¿no? Y en ese texto está este párrafo que dice lo siguiente: si se le pide a Dios que nos cuente algunas de sus experiencias desde la caída, él no puede contar más que una historia de sudor, lágrimas y sangre. No tiene otra historia. La mayoría de los cristianos se lo imaginan sentado en su trono, disfrutando de la vida, pero eso no es para nada verdad. Esto es algo revelador realmente, porque el concepto que tenemos es, y el que yo tenía antes de conocer el principio divino, era que Dios estaba sentado en un trono viendo a la humanidad, incluso viendo a la humanidad sufrir, ¿verdad? Porque yo sí soy consciente de que esta humanidad está sufriendo, ¿verdad? Pero cuando me mostraron un Dios que lucha, un Dios que derrama sudor, lágrimas e incluso sangre a lo largo de la historia providencial, no nos queda otra que poder ir entendiendo y entender en el sentido de darnos una respuesta por qué ha tardado tantos años Dios en tratar de establecer su ideal aquí en la tierra, ¿verdad? A la derecha podemos ver que ahí vamos viendo la razón por la cual, por la causa de la caída humana, que lo vimos en la guía interna anterior, se estableció un linaje falso, se estableció la raíz del pecado y se estableció un mundo donde se practica el amor falso y un mundo donde se estableció una forma de vida falsa. Entonces nosotros lo que consideramos valioso en la vida no necesariamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a pesar de que esta sociedad nos quiere llevar a ciertas cosas. Vamos viendo y vamos a ir viendo, valga la redundancia, de que Dios trabaja en una manera muy diferente. Lo primero que estamos viendo a lo largo de la historia es que Dios debe ser liberado. Eso lo proclamó el Padre Verdadero en muchos de sus discursos. Dice Padre Verdadero en ese mismo discurso de 1984, alguien tiene que liberar a Dios y él no puede hacerlo solo. ¿Qué significará liberar a Dios? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que tener bien claro como conocedores o estudiosos, simpatizantes, ¿verdad? De las enseñanzas del Padre Verdadero, de las enseñanzas del principio divino. Los padres, los cónyuges, no pueden sobreponerse a sus angustias solos. Solo los hijos pueden librar de angustia a los padres. Solo la esposa puede librar de la angustia al marido. Y solo puede hacerlo el marido con respecto a la esposa. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, es común que una persona que esté angustiada necesita recibir el consuelo de alguien. Necesita él identificarse con alguien que le entienda su corazón, ¿verdad? Y su dolor. Entonces los padres, cuando reciben el consuelo de sus hijos, los padres se sienten liberados o consolados. O la esposa puede sentirse liberada si su esposo la consuela o la trata de entender. Entonces, de la misma manera, Dios
no puede liberarse solo, no puede hacerlo solo. Entonces, por eso Dios va a tener que trabajar con ciertas personas que tienen que cumplir una misión, y esas personas son las que se van a colocar en sustitución de Él para que se cumpla su voluntad. Y parte de eso, lo que el principio divino ha enseñado, es el principio de la restauración por indemnización, que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la historia. Y el propósito de una guía interna es que nosotros hagamos propio lo que vamos entendiendo. Algo muy curioso que sucede cuando las personas conocen el principio divino, aparecen problemas, aparecen circunstancias, o a veces no somos comprendidos por las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Eso no ha sido diferente para todas las personas, incluso las figuras centrales más importantes de la historia. Jesucristo hace 2000 años fue incomprendido, ¿verdad? ¿Y quién más ahora en este tiempo? Nuestros padres verdaderos son incomprendidos en este mundo caído. Entonces hay una condición que todas las figuras centrales que Dios ha llamado tienen que cumplir el principio de restauración por indemnización, que según el principio divino lo define, que cuando una cosa pierde su posición y estado original, si se le quiere restaurar indefectiblemente, se deberán establecer las condiciones necesarias para ello. O sea, establecer estas condiciones se llama indemnizar, o sea, restaurar. Algo que perdió la posición es colocarla así a su estado original, ¿verdad? Eso está en la página 177 del Principio Divino, en el capítulo de los principios, introducción a los principios de restauración. Entonces, seguimos, como habíamos mencionado anteriormente, por la caída se estableció una raíz del pecado y se plantó un linaje falso, y por lo tanto, si hay un linaje falso, no puede venir un hijo sin pecado. O sea, va a continuar eternamente por la ley de la herencia el pecado en los descendientes. Entonces Dios tenía que establecer una estrategia para poder recuperar su linaje. Y eso es lo que nosotros vamos viendo, que a lo largo de la historia Dios va a llamar unas figuras centrales y que su plan para la restauración es escoger figuras Abel, ¿verdad? ¿Por qué Abel? Porque Abel es el primer personaje con el cual Dios trabaja después de la caída de Adán y Eva. Entonces, en ese mismo discurso del Padre verdadero, dice, Dios puede usar su providencia de la salvación a través de ese individuo. Ese tipo de persona es Abel. O sea, Abel, ligando lo que acabamos de leer anteriormente, Abel es el personaje o la figura que se va a encargar de liberar a Dios, ¿verdad? O sea, uno que se encuentre en una situación similar a esa figura. Se supone que Abel es la persona que puede recibir el amor perfecto de Dios. Él o ella deben poder triunfar sobre Satanás. Así, Abel debe sacrificarse por la humanidad. En otras palabras, debe haber una persona que desee sacrificarse por sus hermanos pecadores para liberarlos. ¿Eso no le suena conocido de lo que hizo Jesucristo hace 2000 años? Jesucristo estuvo desde el inicio de su misión hasta el momento último, cuando estaba siendo crucificado. Él estuvo siempre dispuesto a sacrificarse por sus hermanos pecadores. Entonces vean lo que sucede con las figuras que Dios bendice o que Dios ama. Primero, esas figuras reciben el amor de Dios, pero por otro lado, Dios está esperando
que esas personas que reciben el amor de Dios se sacrifiquen por otros, ¿verdad? Entonces, Abel recibió el amor de Dios y en segundo término empieza a sacrificarse, en este caso por su hermano. Él debería haberse sacrificado por su hermano. La pregunta que hace el principio divino, y también nosotros lo hemos aprendido en las enseñanzas del principio divino y por la reflexión que el Padre verdadero nos da en sus discursos, es que Abel debería haberse separado de Satanás o de Caín, entregándose, al entregarse al amor de Dios, sintiendo y experimentando el amor de Dios, y también debía sacrificarse por su hermano, o sea, entender el dolor de su hermano por no haberle sido aceptada su ofrenda. Pero Abel no hace nada. La respuesta al hecho de que Caín mata a Abel es porque Abel no hizo algo que no hizo algo que tenía que hacer, valga la redundancia. Él debía haberse sacrificado. Abel debería haber querido morir por Caín en vez de ser tan arrogante. Eso es un descubrimiento que el Padre verdadero recibió. Es una revelación de lo que realmente sucedió. ¿Eh? Abel no entendió el corazón que tenía Caín. Abel estaba recibiendo bendiciones y el amor de Dios y estaba siendo arrogante frente a su hermano. Él debería haber salvado a su hermano arriesgando su vida al precio de su propia vida, pero no en esa manera. Él tenía que ganar el corazón de su hermano. Entonces ahí vemos algo que se va suscitando, en que la forma en que Dios trabaja es que no necesariamente Dios destruye el mal, sino que lo que Dios está haciendo es tratando de que el mal sea seducido por el amor de Dios. Seducido por el amor de Dios a través de la figura central sobre la cual Dios trabaja, ¿verdad? Entonces, vemos más adelante que se van presentando situaciones, ¿verdad? Y también hay una característica, y por eso es importante que el título de, de esta presentación que están leyendo ustedes no es idea mía, ¿verdad? Eso viene de las palabras del Padre verdadero. Y dice que Dios asignó a Noé una misión absurda. Nosotros, sin conocer el principio divino, podemos escuchar o conocer sobre la misión de Noé, pero nunca hemos reflexionado a tal punto de darnos cuenta cuán absurdo era lo que Dios le estaba pidiendo a Noé que hiciera, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás de del hecho de que Dios le pida a una figura central una misión absurda, ¿verdad? Entonces Dios elige a Noé como su paladín y en ese mismo discurso dice, y Noé llevó a cabo una misión muy extraña. Dios dio instrucciones a Noé para que construyera un arca en la cima de una montaña. Pero es una cuestión de sentido común que para construir un arca se necesita un astillero junto a alguna corriente fluvial o marina. Todos los barcos, ¿verdad? Se construyen a la orilla de la corriente del mar o a la corriente fluvial del río. Pero las instrucciones que recibió Noé fue construirla, el arca, en la cima de una montaña y no en las costas del mar o en la ribera del río. Pues puede parecer algo que se le pidió a Noé, pero tenemos que ver el contexto. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes aceptaríamos una misión como esta? Esto se llama guía interna. ¿Ven? Tal vez ustedes ya han escuchado la providencia de la restauración centralizada en la familia de Noé,
Pero aquí en esta guía lo que queremos es que hagamos más propio eso, esa situación. ¿Qué sentía Noé? ¿Qué sentía su esposa? ¿Qué sentía sus hijos? Porque al final Dios llamó a Noé y le reveló a Noé lo que tenía que hacer, lo cual no necesariamente se lo reveló a sus hijos y a su esposa, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cuántos de nosotros obedeceríamos una orden así y nos pondríamos a trabajar sin rastro de duda? Vean que esto es una reflexión de la historia bíblica tan crucial que nosotros podemos ver con la providencia que llevó Dios a través de Noé, de construir un arca. ¿Pueden imaginar lo que la gente de la época pensaría de Noé? Durante 120 años subió y bajó aquella montaña, trabajando en la construcción del arca. ¿Le gustaría a alguna de las señoras aquí presentes imaginarse estar en el lugar de la esposa de Noé? No creo que se sentirían muy felices. Ven qué interesante. Padre Verdadero nos habla de la familia de Noé. Padre Verdadero nos habla de la tristeza de Noé, de tener que hacer algo absurdo que tal vez su misma esposa y sus hijos no entendían. Entonces, ahí podemos ver qué puedo yo aprender de esto. Tengo que aprender algo, que es Dios a veces nos pide hacer cosas que parecen en este mundo caído absurdos, ¿verdad? ¿Mm? En nuestro movimiento se habla de la bendición sagrada. En nuestro movimiento se habla de el proceso de matching, ¿verdad? Para los solteros, de poder encontrar una pareja con la cual puedan establecer una familia bendecida. Eso, a los ojos de este mundo caído y para muchas personas, o para la gran mayoría, son cosas absurdas que hace el reverendo Moon y su esposa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos comprender lo que significa que Dios te llame, que a veces vas a tener que hacer cosas que ante los ojos de los demás van a ser consideradas absurdas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será que Dios nos pide en algún momento cosas que parecen absurdas, ¿verdad? ¿Por qué Dios tiene que actuar de esta forma? Y hay una razón, y la razón está, como lo vimos ahora anteriormente, linaje caído, linaje falso, amor falso y vida falsa. Es por la existencia del mal. Dios no puede habitar donde existe el mal. La dirección de los designios de Dios es 180 grados opuesto a la dirección del mal. Dios aborrece el mal. Dios no puede aceptar las cosas que acepta el mundo del mal. En consecuencia, Dios no quiere tener nada que ver con el mundo del mal o con cualquier cosa manchada por otras palabras, manchada por el pecado. Entonces, si Dios va a trabajar en dirección opuesta, pues ante los ojos del mundo, todas las personas que son llamadas, han sido llamadas en la historia providencial de Dios, han sido perseguidas, han sido objeto de burla, han sido también incluso sacrificadas, lamentablemente, como una condición para poder restaurar por indemnización el ideal original, porque estamos aprendiendo que Dios es un Dios de reglas, es un Dios de principio, y por lo tanto la restauración tiene que ir en una dirección opuesta al mundo caído. Entonces dice Noé en Génesis, capítulo, 20, 24, el capítulo 9, lo había apuntado,
Ahí lo pueden ustedes investigar. La historia de Noé. Se me olvidó el capítulo, ponerlo. Pero Noé, cuando bajó del arca, empezó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió vino y se embriagó, ¿verdad? De los frutos de su viña. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, ¿verdad? Esto sucedió después de que vino el juicio del diluvio, ¿verdad? Entonces, ahí la familia de Noé, ¿verdad? Y se ve reflejada la falta de unidad que tenía la familia frente a Noé. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Qué triste, ¿verdad? Ahí se ve el resultado final, y ahí el principio divino habla del fracaso de Noé, de la familia de Noé. Y vean que no necesariamente el fracaso es de la misma persona. ¿Ya? El fracaso no, Noé siempre mantuvo la fe, pero el fracaso fue de los personajes que estaban alrededor, que tienen que ser conmovidos por el buen corazón que tuvo Noé de construir en medio de burlas, en medio de incomprensión, el arca. Y los familiares de Noé nunca comprendieron el corazón de Noé, y por lo tanto no se pudo establecer una condición en el cual el mal fuera seducido con amor por el bien. Y entonces ahí podemos ir aprendiendo el corazón, el sufrimiento, la tristeza, el dolor que debió haber enfrentado esta figura central que iba a convertirse originalmente en el padre de la fe. Entonces dice el mismo discurso del Padre verdadero, dice: Dios no tiene otra que poner a prueba la fe de hombres y mujeres. No puede hacerlo si solo pide a los seres humanos que realicen cosas corrientes. Debemos tener la voluntad de actuar según las instrucciones extraordinarias de Dios. Debemos demostrar a Dios nuestra fe incondicional. Ello no es tarea fácil. La gente pensó que Noé estaba loco cuando construyó el arca. La gente piensa que los padres verdaderos son un par de locos, que el padre verdadero era un loco, ¿verdad? Y que los seguidores de una persona que estuvo en la cárcel 6 veces, que fue perseguida, ¿verdad? Son locos también, ¿verdad? Entonces, debemos entender cuál ha sido el corazón de todas las personas, y podemos leer en las dos autobiografías, en estos dos preciosos legados. Si usted lee estas dos autobiografías, va a conocer el corazón y el amor de estas dos personas dispuestas a darlo todo por Dios. Esa ha sido la vida que ellos han llevado. Esa es la vida que llevó el reverendo Moon. No es lo que dicen el internet, no es lo que dicen los medios de comunicación, no es lo que dice la gente común de este mundo que está haciendo. Este mundo está yendo en la dirección contraria a la cual Dios quiere, ¿no? Y conocer también la vida de la doctora Hak-Ja Moon para poder comprender que es la vida de ellos no dista de lo que estamos compartiendo en el estudio de los personajes bíblicos que han sido las figuras centrales escogidas por Dios. Y ahora vean qué raro. Voy a retomar cuando hablamos de Caín. Caín mató a Abel, ¿recuerdan?
Y en Génesis 4:15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vean qué absurdo. Estábamos hablando de la palabra absurdo. Vean qué absurdo lo que hace Dios. Dios lo puede desaparecer en un instante a Caín. Lo puede hacer desaparecer instantáneamente. Pero más bien, Dios irónicamente lo protege. Pone una señal en Caín para que nadie lo mate. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas tan absurdas? Es porque detrás de esto está el amor que Dios quiere recuperar, el amor que no sintió Lucifer en el jardín del Edén, el amor que no sintió Caín y el amor que no siente las personas que están lejanos a Dios. Entonces, es para que nosotros podamos comprender la forma en cómo Dios trabaja y la forma en cómo nosotros también debemos guiar nuestra vida. Y ahora vamos con otro personaje. El que sí llegó a alcanzar la posición de padre de la fe. Recuerdan que hace un momento habíamos hablado de Noé. Noé no pudo llegar a ser el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros ver, perdón, Noé no pudo llegar a ser el padre de la fe y por contrario se constituyó Abraham. Dios llamó a Abraham, que no provenía de una familia a cuya cabeza hubiera un hombre de Dios, sino que provenía de una casa que construía ídolos, y le ordenó que se separara del ambiente en que reinaba el mal y abandonara su tierra. O sea, Abraham era hijo de Taré, un fabricante de ídolos, ¿verdad? Dios quiso que Abraham fuese su paladín. Fue el mandato personal de Dios. Si Abraham hubiera discutido el asunto con su padre, ¿qué le hubiera pasado? ¿Verdad? Su padre era constructor de ídolos. Este le hubiera preguntado, ¿estás loco? Abraham sabía bien que no debía contar nada a su padre. Las instrucciones que había recibido de Dios. ¿Quién le hubiera creído? Bien que a veces tenemos que aprender de este párrafo, ¿verdad? Que a veces de personas que Dios llama, las personas a las cuales Dios llama, Dios le da instrucciones a esa persona. Y esa persona que recibe el llamado de Dios por alguna razón, ¿verdad? Como nos está pasando a nosotros o como nos ha pasado, a veces no podíamos contar, no podíamos preguntarlo, porque sabíamos lo que nos iban a decir, ¿verdad? Como hacen personas que conocen el principio divino y van donde su pastor a preguntarle, sabiendo la respuesta que les va a dar el pastor o el sacerdote, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Vean cómo Dios trabajó con Abraham y Abraham, qué actitud tuvo que tomar. Esa es una enseñanza muy importante. Los paladines de Dios tienen esa característica en común. Comienzan sus misiones negándose a sí mismo y a su medio. El hijo de Isaac, Jacob, no fue la excepción. Jacob también fue un hombre de voluntad férrea puesta al servicio de Dios. Y Jesús, más que nadie, Padre, en Lucas 22:42, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jacob, ¿verdad? En su vida, en su relato, se describe un ardid, que él fue hábil en engañar a su hermano mayor, fue muy ingenioso cuando le compró a su hermano mayor el derecho de primogenitura a cambio de pan y un guisado de lentejas. Y después obtuvo la bendición de su padre, que estaba dirigida a su hermano mayor, Esaú. Así Jacob sabía, estaba arriesgando su vida, porque sabía que su hermano se iba a transformar automáticamente en su
enemigo, pero aún así se comprometió. Esa voluntad, ese ardiente deseo de Jacob de obtener la bendición de Dios era tan fuerte en su corazón que Dios sintió realmente confortado. Luego de obtener la bendición de Isaac, Jacob escapó al peligro del hermano mayor que lo matara, abandonando su tierra y dirigiéndose a Harán. Entonces vean las historias tan absurdas también que se da en la situación de Jacob, ¿verdad? Jacob engaña a su hermano por un potaje de lentejas, ¿verdad? Y él sufre 21 años enfrentando tribulaciones en manos de un tío que se llamaba Labán, hermano de su madre, Rebeca, y durante ese periodo fue engañado varias veces. Labán engañó a Jacob varias veces, 10 veces, y Jacob perseveró y perseveró, esperando un día en que pudiera volver a su patria bendecida. ¿De qué forma Jacob estableció la tradición de la creencia que le permitió recibir la bendición y la protección de Dios? Puede parecer algo muy simple, pero su ofrenda no era suficiente. Él tenía que hacer lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que Abraham con su familia, lo mismo que, Noé con su familia y Caín con Abel, ¿verdad? Él también tenía que ganar el corazón de su hermano. En otras palabras, el sacrificio es algo que debe ofrecerse para llevar las cosas a una dimensión más elevada y amplia, ¿m? Y de naturaleza más pública. ¿M? El hecho de recibir la bendición y la cooperación de Dios depende de cuán arraigada se encuentre esa idea de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y curiosamente, también tenemos que aprender que Jacob tiene que luchar con el ángel. En el arroyo de Jaboc, en su vuelta a casa, cuando ya pasan los 21 años, Dios envía un ángel a luchar con Jacob. Consideren, dice el Padre verdadero, consideren un ángel enviado de Dios que aparece repentinamente y se transforma en el enemigo mortal de Jacob. Dios estaba realmente sometiendo a prueba a Jacob, a la fuerza de su fe. Y Jacob tuvo que luchar con el ángel y así lo hizo. Jacob tuvo que luchar toda la noche y nunca se dio por vencido. Entonces Dios supo de la determinación de Jacob de pelear hasta el fin, incluso hasta la muerte. ¿Cuál fue la motivación y el significado de esa lucha? Si Jacob hubiera sido derrotado por el arcángel, no hubiera existido la nación de Israel. Todas las posesiones, sus hijos, su esposa y él mismo deberían estar unidos en total, unificados en unidad total, pero podrían haber caído en manos de Satán. Sin embargo, si él ganaba, todo eso le pertenecía a Dios y a sí mismo. Así luchó toda la noche hasta que ambos se sintieron exhaustos y la lucha no había terminado. ¿Cómo les parece que fue la pelea? No fue pareja. Hubo momentos en que Jacob estuvo casi derrotado. ¿Qué creen? ¿Quién cayó más veces? ¿Jacob o el arcángel? Es comprensible que Jacob cayera más veces, pero no se dio por vencido. Aunque enfrentara la muerte, peleó desesperadamente para derrotar al arcángel. Entonces ahí podemos ver lecciones para nosotros. A veces nosotros tenemos que enfrentar y nos caemos, nos golpeamos, nos tropezamos, pero tenemos que levantarnos y seguir. Volvemos a caer, levantarnos y seguir hasta vencer. Y así ha sido el curso, en este caso, de Jacob. Y finalmente, Jacob se reconcilia con su hermano y vean que se hace la primera base en la historia para encontrar el linaje original, porque como habíamos dicho, el linaje de pecado no puede venir, del linaje de pecado no puede venir un hijo sin pecado.
Y por lo tanto, la primera condición era que el hermano mayor, que está del lado de Satanás, que es el que se le aplica la ley de la herencia, que el hermano mayor es el heredero, pase a ser hermano menor, y el hermano menor, que es Jacob, pase a ser hermano mayor. Y ahí se establece la primera condición para que Dios pueda recuperar el linaje. Y entonces el linaje va a venir de la nación de Israel. Así, cuando Jacob encuentra a su hermano, él no quiso simplemente disfrutar de su vida en Harán con las bendiciones que Dios le había concedido, sino que las quiso compartir con su hermano y sus padres en su hogar original. Este deseo de compartir con su propia familia se convirtió en la base de su idea de amar a su propio pueblo y eventualmente a su nación. Él lamentaba lo que le había hecho a su hermano mayor, lo cual es diferente a lo que le hizo Abel a Caín. Él comprendía que Saúl quisiera matarlo cuando le arrebató el derecho de primogenitura por medio del engaño y sentía compasión por su hermano. Entonces aquí podemos ver cómo Dios trabajó para poder lograr hacer por primera vez en la historia seducir el mal para que el lado del mal pudiera ser conmovido por el amor de Dios a través de la figura Abel, en este caso Jacob. Eso es muy importante para que nosotros podamos entender que al recibir las bendiciones y el amor de Dios, tenemos la gran misión de compartirlas con otras personas. El propósito de esta guía interna es para que nosotros podamos entender primero cómo Dios trabaja y en segundo que nosotros llevemos a nuestra experiencia personal cómo es la situación que nos está sucediendo en nuestra experiencia de haber conocido el principio divino y cómo debemos actuar y cuáles son las señales que hay en nuestra vida para darnos cuenta de que Dios está constantemente buscándonos y queriendo que nosotros cumplamos su voluntad. Con esto quería darles las gracias y de esta manera finalizar esta guía interna. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Bellas palabras. Saludos, Randall. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones.